Hola queridos amigos, gracias por regresar y seguir acompañándonos en la historia de hoy. Después de muchos días llenos de preocupación y silenciosa resistencia, hay regalos que no nacen del lujo, sino de la comprensión. Alex preparó en silencio una sorpresa para Tuna, una motocicleta eléctrica. No era solo un obsequio, sino su manera de decirle que veía todo el esfuerzo y el cansancio que ella había soportado. Una moto pequeña, pero con un significado enorme, acortar la distancia para que Tuna pueda llegar hasta Alex más rápido y con mayor facilidad. Y a partir de ese momento comienza un paseo por la ciudad, risas de Henry, una calma poco frecuente y la sensación de una familia que parece sencilla pero que es profundamente valiosa. Pero ¿podrá esa paz durar? Cuando Tuna empieza a moverse, será también el momento en que los desafíos comiencen a acercarse en silencio. Acompáñanos en esta historia para sentir este instante lleno de calidez y descubrir qué le espera a Tuna después de esos momentos de felicidad que parecen tan frágiles. Aquella mañana la ciudad despertó con un ritmo muy distinto. No había prisa como en los días en que Alex se lanzaba de lleno al trabajo, ni tampoco esa pesadez de las jornadas en el hospital, cuando la vida y la pérdida parecían estar separadas por una línea muy frágil. Hoy Alex abrió los ojos con una sensación extraña, calma y gratitud. Se quedó de pie junto a la ventana, observando cómo el tráfico empezaba a llenarse poco a poco. En su mente ya no había números, reuniones ni contratos a medio cerrar. Lo que aparecía con más claridad era la imagen de Tuna en los últimos días, las noches en vela junto a la cama del hospital, las comidas que se enfriaban porque ella estaba demasiado pendiente de él, la mirada preocupada cada vez que él fruncía el ceño por el dolor. Alex se dio cuenta de que cuando él estaba en su momento más débil, Tuna había sido fuerte por los dos. Hoy, susurró para sí mismo, es un día para compensar todo eso. Se giró y miró a Tuna. Ella tenía a Henry en brazos, meciéndolo con suavidad. En su rostro se notaba un poco de cansancio, pero su mirada seguía siendo tan dulce como siempre. No se quejaba, no reclamaba nada y nunca le había pedido nada a Alex. Precisamente eso era lo que más le pesaba en el corazón. Tuna, dijo él con voz baja y cálida, hoy no quiero quedarme en casa ni ir a la oficina. Quiero llevar a ustedes dos a salir un rato. Tuna levantó la vista un poco sorprendida. ¿Salir? Alex sonrió y se acercó para tomar a Henry de sus brazos. El niño se aferró enseguida a su cuello y soltó una risa alegre. Sí. Dar una vuelta por la ciudad. Henry también necesita aire nuevo. Y tú, hizo una breve pausa y la miró a los ojos. Tú también necesitas descansar. Tuna no dijo nada más, solo asintió suavemente. Estaba acostumbrada a seguir lo que Alex proponía, aunque por dentro sentía cierta confusión. Hacía mucho tiempo que no iba a ningún sitio que no fuera la granja, el hospital o su pequeña casa. El coche avanzó despacio por calles que para Alex eran familiares, pero para Tuna resultaban completamente nuevas. La ciudad se abría ante sus ojos con grandes escaparates de cristal, letreros llenos de color y gente yendo y viniendo sin parar. Henry iba sentado en el regazo de Alex con los ojos bien abiertos, balbuceando sin parar, como si estuviera descubriendo un mundo entero por primera vez. Alex los llevó a una tienda de zapatos infantiles. El lugar era luminoso, lleno de pequeños zapatos de todos los colores. Puso a Henry en el suelo y el niño dio unos pasitos torpes antes de sentarse curioso para agarrar un zapatito blando. Alex se agachó y sonrió. ¿Cuál te gusta, Henry? Henry no respondió, solo levantó el zapato y sonrió de oreja a oreja. Alex se rió y se giró hacia la dependienta. Llévese este en la talla adecuada para él.
Tuna observaba en silencio. Ver a Alex probándole los zapatos a Henry con paciencia, ajustando las correas con tanto cuidado, le provocó una emoción difícil de describir. No era una felicidad ruidosa, sino un calor tranquilo. Esa sensación que solo aparece cuando uno siente que realmente pertenece a alguien. Al salir de la tienda, Henry llevaba puestos sus zapatos nuevos. Caminaba todavía un poco inseguro, pero su carita brillaba de alegría. Tuna le tomó la mano y Alex caminaba a su lado despacio como si no quisiera perderse ni un solo segundo. Pasaron frente a tiendas de ropa y escaparates llenos de luz. De pronto Alex se detuvo y miró a Tuna. Tuna dijo con voz muy suave: «Elige lo que te guste. Hoy quiero llevarlos a comprar». Tuna se quedó quieta, negó con la cabeza casi por reflejo. «Yo no salgo mucho, no necesito nada, Alex». Esa respuesta dejó a Alex sin palabras. No porque ella se negara, sino porque en ese momento entendió algo con claridad. Tuna estaba acostumbrada a no necesitar nada para sí misma. Siempre pensaba en los demás, en él, en Henry. Alex redujo el paso y la miró largo rato. «¿No necesitas o no te atreves a necesitar?», preguntó en voz baja. Tuna bajó la cabeza apretando el borde de su ropa. «Solo siento que así está bien». Alex suspiró suavemente. Se detuvo dejando que la gente pasara a su alrededor y dijo con voz grave: «Tuna, sé que has soportado muchas cosas. No me cuidaste un solo día, sino durante el periodo más difícil de mi vida. Nunca te quejaste, nunca pediste nada. Pero no quiero que tu amor sea solo sacrificio». Tuna levantó la mirada con los ojos temblorosos. «No siento que me estés sacrificando», dijo en voz baja. «Solo hice lo que quería hacer». Alex sonrió con tristeza. «Justamente por eso siento que te debo tanto». Le tomó la mano. Su agarre era firme y cálido. «Hoy no quiero que pienses que solo caminas a mi lado. Quiero que pienses que mereces atención, mereces elegir, mereces ser amada». Henry, que estaba entre los dos, soltó una risa fuerte rompiendo la tensión. Alzó los brazos pidiendo que lo cargaran. Alex lo tomó en brazos y Tuna sonrió escondiendo las lágrimas que aún no habían caído. Siguieron caminando ahora más despacio. Alex llevó a Tuna a una tienda de ropa para mujer. Ella se quedó un poco incómoda entre los percheros llenos de vestidos. «Mira con calma», le dijo Alex con ternura. «Aunque no compres nada». Tuna tocó un vestido sencillo. La tela era suave, el color delicado. Antes de que dijera algo, Alex ya lo había notado. «Ese te queda bien», dijo de inmediato. Tuna se sorprendió. ¿Cómo lo sabes?» Alex sonrió. «Porque te he observado durante mucho tiempo». Esa frase hizo que Tuna se sonrojara. Tomó el vestido y entró al probador. Cuando salió, Alex la miró largo rato con una expresión llena de respeto. «Estás muy bonita», dijo sin dudar. Tuna bajó un poco la cabeza con el corazón acelerado. Hacía mucho que nadie le decía que era bonita, y menos de una forma tan sincera. La tarde fue avanzando. Se detuvieron en una pequeña cafetería. Henry dormía tranquilo en el cochecito. Tuna miró a su hijo y luego a Alex. «Hoy», dijo en voz baja, «me siento muy rara». «¿Rara cómo?», preguntó Alex. «Como si…». Tuna sonrió como si fuéramos una familia de verdad. Alex no respondió. Solo le tomó la mano. En ese instante comprendió que el amor de Tuna no era ruidoso ni exigente, pero era tan profundo que podía sanar heridas que ni él mismo sabía que tenía. De regreso a casa, la ciudad empezó a encender sus luces. Tuna apoyó la cabeza en el asiento. Henry dormía profundamente. Alex condujo más despacio de lo habitual. No quería que ese día terminara tan pronto. Pero en el fondo también lo sabía. Esa paz era solo una pausa antes de las pruebas que vendrían. Y la gran pregunta seguía ahí. ¿Sería Tuna, con ese corazón tan dulce, lo suficientemente fuerte como para caminar junto a él en un mundo lleno de tormentas? El coche se perdió en la noche, llevando consigo un amor muy hermoso, pero también muy frágil. La tarde fue cayendo poco a poco sobre la ciudad.
y la luz del último sol pintó de dorado las calles por las que acababan de pasar. Después de un largo paseo, Alex llevaba a Henry en brazos, mientras Tuna caminaba a su lado despacio y con una calma extraña. La risa del niño resonaba en medio del bullicio tan clara y contagiosa, que incluso los desconocidos que pasaban cerca no podían evitar sonreír. Henry ya se sentía cómodo en los brazos de Alex. Apoyaba la cabeza en su hombro, a veces jugaba tirando de su cuello y de pronto soltaba carcajadas como si hubiera encontrado la mayor alegría de su vida. Alex reía con él, una risa relajada sin el cansancio de los días en el hospital, ni la presión de ser un CEO rodeado de números fríos. En ese momento no era más que un hombre común disfrutando de una felicidad sencilla, junto a la mujer que amaba y un niño pequeño. Tuna los observaba con la mirada cada vez más suave. No decía mucho, solo caminaba en silencio, pero por dentro sentía un calor difícil de explicar. Nunca había imaginado un día así, una tarde tranquila, sin preocupaciones, ni miedo a perder nada, solo risas y la presencia completa de Alex a su lado. Henry, dijo Alex mientras caminaban con voz grave pero alegre. «Te has divertido hoy». Henry no podía responder con palabras. Solo agitó los brazos, balbuceó algo y se echó a reír. Alex se rió también y miró a Tuna. «Creo que le ha gustado mucho el día de hoy». Tuna asintió suavemente con una sonrisa sincera. Hacía mucho tiempo que no veía a Henry reír tanto. Alex la miró y su expresión se volvió seria por un instante. Sabía que durante esos meses Tuna había vivido con más preocupaciones y cargas que nadie. Por eso valoraba aún más esos momentos de paz tan poco frecuentes. De camino a casa, la ciudad empezó a encender sus luces. Los reflejos brillaban en las ventanas del coche formando largas estelas de luz. Henry dormía profundamente en brazos de Alex, respirando con calma. Tuna iba sentada a su lado mirando a su hijo y luego a Alex con el corazón mucho más ligero. Cuando el coche giró hacia el camino que llevaba a la granja, el ambiente se volvió silencioso. Las luces de la ciudad quedaron atrás y dieron paso a la oscuridad suave de las afueras. Tuna conocía bien ese paisaje, pero ese día lo sentía diferente, como si algo estuviera esperándolos. El coche se detuvo frente a la entrada de la granja. Alex bajó primero con Henry en brazos con cuidado de no despertarlo. Tuna fue detrás y empujó suavemente la conocida puerta de madera. Al entrar al patio, Tuna se detuvo de golpe. En medio del pequeño patio, bajo una luz amarilla, había una motocicleta eléctrica completamente nueva colocada con cuidado. El vehículo estaba limpio, con un color elegante totalmente fuera de lugar, en un espacio acostumbrado solo a herramientas de trabajo y cosas sencillas. Tuna se quedó inmóvil y miró a Alex. «Alex, ¿vino alguien aquí?», preguntó sorprendida. «¿Por qué hay una moto?». Alex no respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia Henry, que dormía en sus brazos, y una leve sonrisa apareció en sus labios. Henry susurró como si hablara solo para el niño: «Crece rápido para que mamá Tuna pueda llevarte a pasear a todas partes». Tuna estaba aún más confundida. Miraba la moto, luego a Alex, sin entender. «¿Qué estás diciendo? Yo no entiendo». Alex se giró hacia ella. Su mirada era suave pero profunda. Llevó a Henry dentro de la casa, lo acostó en la cuna y lo tapó con cuidado. Luego regresó y se colocó frente a Tuna. Bajo la luz del patio, su expresión era sinceramente seria. «Esa moto», dijo despacio, «la preparé para ti». Tuna se quedó helada. «¿Para mí?». Alex asintió. «Sí, es un regalo que quería darte». Tuna negó con la cabeza por reflejo. «No hacía falta. Yo ya estoy acostumbrada a moverme así. Además», Alex la interrumpió con suavidad. «Lo sé», dijo con voz más grave. «Sé que estás acostumbrada a aguantar a hacerlo todo sola, pero justamente por eso no puedo hacerme el ciego». Se acercó a la moto y apoyó la mano en el manillar. «He visto todo», continuó. «Las noches en vela cuidándome.
las veces que ibas y venías pendiente de cada comida, de cada pastilla. Nunca te quejaste, nunca pediste nada. Incluso hoy cuando dije que saldríamos de compras, solo pensaste en Henry, no en ti. Tuna se quedó en silencio. Sus palabras le hicieron temblar el corazón. Hice todo eso, no para que me lo devuelvas, dijo en voz baja. Alex sonrió con tristeza. Lo sé, y precisamente porque lo sé, quiero hacer esto. La miró a los ojos. No quiero que siempre seas la que se queda atrás, la que aguanta. Quiero que te sea más fácil, que te canses menos. Esta moto no es algo grande, pero es mi forma de decirte que lo vi todo y que lo valoro de verdad. Tuna se acercó y tocó el asiento frío de la moto. Sintió un nudo en la garganta. Era un regalo sencillo, pero tocaba lo más profundo de su corazón. No por su valor, sino por la comprensión que había detrás. Pero yo, dudó, no hice tanto. Alex tomó su mano con cuidado. Para ti quizá no sea mucho, para mí es toda una vida. Tuna ya no pudo contenerse. Las lágrimas cayeron en silencio. Giró el rostro, pero Alex la atrajo suavemente hacia su pecho. No dijo nada, solo la abrazó fuerte como queriendo darle la seguridad que ella merecía. En ese abrazo, Tuna rompió a llorar. No de tristeza, sino de una emoción contenida durante demasiado tiempo. Nunca había esperado ser recompensada, pero al recibir esa atención, se dio cuenta de lo fuerte que había sido. Al cabo de un rato se secó las lágrimas y levantó la mirada hacia Alex. «Gracias», susurró. Alex sonrió. «Gracias a ti por quedarte a mi lado». El viento nocturno sopló suavemente en el patio. La motocicleta eléctrica permanecía en silencio bajo la luz, como prueba de un cariño profundo y sin ruido. Dentro de la casa, Henry dormía tranquilo, respirando con calma, como si también sintiera la paz que los envolvía. Tuna miró una vez más la moto y luego a Alex. En su interior entendió que ese regalo no era solo un medio de transporte, sino una promesa silenciosa que a partir de ahora ya no tendría que cargar sola con todo. Pero en lo más profundo también intuía que esa calma, por hermosa que fuera, era solo una pausa antes de desafíos mayores. Y la pregunta seguía ahí. ¿Será este amor tan dulce lo suficientemente fuerte para atravesar juntos todo lo que está por venir? La moto brillaba bajo la luz como un pequeño punto de esperanza en medio de la noche frágil pero lleno de ilusión. Alex ya había entrado en la casa dejando el patio sumido en ese silencio tan familiar. Tuna se quedó apoyada junto a la puerta mirando hacia afuera. La motocicleta eléctrica seguía allí quieta bajo la luz amarilla como algo muy nuevo pero al mismo tiempo cercano. Dudó unos segundos y luego se puso con cuidado una chaqueta ligera antes de salir al patio. El aire fresco de la noche rozó su piel, llevando consigo el olor húmedo y conocido de la hierba. Tuna se acercó a la moto y apoyó la mano en el manillar. El frío del metal se extendió hasta la punta de sus dedos y le hizo estremecer el corazón. Estaba acostumbrada a caminar a esos pasos lentos sobre el camino de tierra. Aquella moto era como una puerta que se abría hacia otro ritmo de vida. Respiró hondo y despacio se sentó sobre el asiento. Todo resultaba nuevo: la postura, la sensación de estar un poco más alta del suelo. Bajó la mirada y tocó con cuidado el botón de encendido. Se oyó un clic suave y la luz delantera se encendió. No era una luz intensa, pero bastaba para iluminar el rostro de Tuna. En ese instante su expresión se veía con claridad: sorpresa, emoción y una ligera inquietud que aún no sabía nombrar. El reflejo de la luz brillaba en sus ojos como si guardaran un cielo lleno de pensamientos. Tuna miró al frente. El camino que salía de la granja permanecía inmóvil en la oscuridad, largo y curvo, muy parecido al camino de la vida que estaba a punto de recorrer. Colocó ambas manos en el manillar y lo apretó con suavidad. Su corazón latía despacio pero con firmeza.
En su mente aparecieron imágenes conocidas: Alex en la cama del hospital con la mirada cansada buscándola, las noches en vela sentada a su lado esperando que despertara, la sonrisa de Alex al mirar a Henry, y hoy su mirada tan suave al entregarle ese regalo y decirle que había visto todo su esfuerzo. Tuna bajó ligeramente la cabeza. Sus labios se movieron y su voz fue tan baja que casi se perdió en el viento nocturno. Haré lo posible para no decepcionarte. No era una gran promesa ni una declaración ruidosa. Era solo una frase sincera nacida del corazón de una mujer que por primera vez se atrevía a pensar en salir de su zona de seguridad. Apagó la luz de la moto y bajó con calma. Antes de volver a entrar en la casa, miró una vez más la motocicleta. Seguía allí en silencio, pero dentro de ella algo ya había empezado a moverse. No era el camino de afuera, era Tuna. En algún rincón de la noche los desafíos aún no se mostraban, pero en ese momento, dentro de esa calma frágil, Tuna había dado un paso más, aunque pequeño, hacia un futuro que todavía no comprendía del todo, pero que por primera vez se atrevía a enfrentar.